Estimados participantes, bienvenidos a la clase número 1 de materiales y procesos. Los diferentes componentes de aeronaves son susceptibles a sufrir fatiga, agrietamiento por corrosión bajo tensión y erosión después de una vida en servicio. Estas condiciones e incluso pequeños defectos que no han sido detectados con el paso del tiempo pueden generar fallas, pero como no todas las partes de un avión o helicóptero son accesibles a un control visual por parte del inspector, los diferentes métodos de NDT son un medio esencial para enfrentar estas limitaciones. Tema número 1: materiales y procesos. Entonces tenemos como definición de NDT: son ensayos o pruebas que, aplicando algún fenómeno físico, no perjudican el futuro desempeño del material o pieza. Dentro de estos ensayos están los métodos de medición, de detección de la capacidad de desempeño de materiales metálicos o no, estructuras, piezas, mecanismos, entre otros. La selección del criterio o técnica más adecuada, las piezas, estructuras y otros elementos que puedan fallar en servicio deben ser estudiados del punto de vista mecánico en cuanto al tipo de falla para luego poder aplicar el criterio de NDT. Esto, el criterio más adecuado de acuerdo al tipo de falla, si es por excesiva deformación plástica o por rotura. Esto puede ser por rotura frágil, de corrosión y de fatiga. La prueba de corriente inducida, también conocida como eddy current, esta prueba es un método no destructivo que se utiliza para detectar defectos superficiales y cercanos a la superficie. Subsuperficiales: cuando una bobina de energía se acerca a la superficie de un material, el campo magnético variable de la bobina crea corrientes parásitas en el material. Estas corrientes tienden a magnetizarse contra el campo magnético original y la impedancia de la bobina cerca del material se ve afectada por la presencia de corriente inducida en el material. En otras palabras, la impedancia de la bobina cambia debido a corrientes parásitas en el material. Imperfecciones o cambio de material. Este valor de cambio se mide y se muestra en el defecto o la variación del material. De esta forma se determinan los parámetros como la conductividad y la permeabilidad del material. Este método de prueba se aplica a todo tipo de materiales metálicos y aliados con conductividad eléctrica. Con la prueba de corrientes parásitas, los materiales se clasifican según sus propiedades, como la conductividad eléctrica o la permeabilidad magnética. Con este método de prueba también es posible medir el espesor del revestimiento de las láminas de metal delgada. Las principales ventajas del método de prueba de corriente parásita son que se pueden detectar pequeños efectos, se obtienen resultados rápidos y altamente precisos. La prueba no requiere la ayuda de nadie más, no se requiere conexión durante la prueba y se requiere muy poca preparación de la superficie.
Las desventajas son que solo puede detectar defectos superficiales y cercanos a la superficie. Los efectos paralelos a la superficie no se pueden detectar. La condición de la superficie afecta demasiado al resultado de la prueba. La vibración y el impacto dificultan la búsqueda de efectos. Y esta prueba solo puede ser realizada sobre materiales conductores. Para establecer técnicas del ensayo por tintas penetrantes para la detección y evaluación de efectos, discontinuidades abiertas a la superficie, en la inspección de materiales metálicos, no metálicos, plásticos, vidrios y cerámicas. La preparación de la superficie se basa, antes de comenzar el ensayo por líquidos penetrantes. Todas las superficies deben estar limpias y secas. Las superficies deben estar libres de óxido, grasa, aceite y pinturas. No se usará el tipo de limpieza de tela, esmeril, cepillo de alambre que pueda lastimar, cerrar o obstruir la discontinuidad que se busca detectar. La aplicación del líquido penetrante puede hacerse por inmersión. La pieza se sumerge. Por extensión se aplica con pincel y por aspersión se aplica con un spray. Entre la aplicación de los líquidos penetrantes se aconseja el leve calentamiento de la pieza para facilitar que el líquido penetre en la falla de la superficie. La penetración de este líquido es por un método de la ley de Rideal. Entonces es la profundidad alcanzada por la tinta en el tiempo, la tensión superficial de la tinta, el ángulo de equilibrio del líquido y la viscosidad de la tinta. Las condiciones que se le pide a los penetrantes son facilidad de penetración, que no se evapore con rapidez, que pueda ser quitada de la superficie con la facilidad, que pueda ser empleada formando una película, que sea absorbida rápidamente por el revelador, que sea lo menos tóxico posible. El tiempo de penetración, una vez cubierta la superficie, se deja el tiempo necesario para que el penetrante actúe, sin permitir que se saque en general y seguir las indicaciones del fabricante. Después, la remoción del líquido penetrante. El penetrante debe ser removido de la superficie una vez transcurrido el tiempo de penetración usado, con agua o con solvente. La remoción debe hacerse con cuidado, ya que el exceso de lavado puede remover el penetrante y el lavado insuficiente produce falsas indicaciones. Entonces hay que mantener un equilibrio en esa operación de remoción de exceso de líquido penetrante. La aplicación del revelador, una vez eliminado el exceso de penetrante y estando la superficie seca, se recomienda aire caliente. Es recomendable calentar la pieza con una pistola de calor. Cuando ya llega a una temperatura adecuada, se procede a colocar el revelador. Esto puede ser por método seco, por inmersión, revelador método húmedo, por pulverizado. Luego, después de este procedimiento, viene la inspección e interpretación. Una vez seca la superficie de la pieza,
Se produce a la visualización con luz natural o con luz ultravioleta, según el penetrante usado. Al observar una discontinuidad es importante destacar que la longitud es la real por el ancho, que es mayor al real, debido a la obstrucción del radiador. Se puede observar discontinuidad a partir de 0.2 a 0.5 micrones. La prueba de partículas magnéticas es un método de prueba que se utiliza para detectar defectos en la superficie del material. El principio básico de este método consiste en aplicar el campo magnético externamente o aplicar corriente eléctrica en el material. Este proceso produce un flujo magnético en el material. Al mismo tiempo se pulverizan partículas de hierro visibles sobre el material de prueba y las imperfecciones de la superficie en el material provocan la fuga de campos magnéticos alrededor del defecto, creando distorsión en el flujo magnético. Las partículas magnéticas son atraídas por el área de la superficie en el área del defecto y se determina la ubicación del defecto por este método de prueba. Se aplica solo en materiales ferromagnéticos. Otros materiales se prueban de diferentes formas. El flujo de corriente axial y el flujo de corriente inducida se utilizan como técnica de flujo de corriente durante las pruebas de partículas magnéticas. Como técnica de flujo magnético se utilizan las técnicas de conductores adyacentes, instalación fija, electroimán portátil y bobina dura, como también bobina flexible. Las ventajas del método de prueba de partículas magnéticas son que se obtienen resultados rápidos, no requiere una limpieza detallada, es aplicable a materiales recubiertos, es económico y puede detectar defectos superficiales. Las desventajas son que solo puede realizar sobre materiales ferromagnéticos este tipo de pruebas. Requiere equipos que funcionen con corriente continua o corriente alterna. Es costoso en algunos casos y las probetas requieren desmagnetización y limpieza al final de la inspección y una pérdida de potencia constante para su funcionamiento. Las pruebas de ultrasonido son aplicadas en este contexto. Se basan en el principio de transmitir ondas sonoras de alta frecuencia a los materiales y recuperarlas para detectar cualquier discontinuidad. Se utilizan sondas especiales para enviar ondas sonoras. Una sonda conectada al dispositivo de prueba ultrasónica envía ondas sonoras al material y estas ondas sonoras pasan a través del material y se reflejan. Cuando hay una discontinuidad, las ondas sonoras regresan antes de que se complete la distancia. Esta situación indica que hay una discontinuidad en el material. Los métodos de prueba ultrasónicos se utilizan para escanear cordones de soldadura, piezas fundidas y piezas forjadas. En la industria que más común se usan este tipo de pruebas no destructivas es la industria aeroespacial y la industria aeronáutica. Entre las ventajas de este método de prueba de ultrasonido son resultados rápidos y altamente precisos, no dañinos para el medio ambiente y las personas. Son equipos prácticos y fáciles de transportar, requieren poca preparación por el operador.
se utilizan para medir el espesor del material y detectan discontinuidades internas. Las desventajas son que cuando la superficie del material no es accesible, no hay efectos lineales dirigidos en paralelo a la onda de sonido. Este equipo es caro, es difícil de examinar materiales pequeños o delgados de diferentes formas y requiere una conexión para transferir la onda de sonido al material de prueba. La prueba radiográfica, este método de prueba no destructivo, requiere el uso de rayos X o rayos gamma para ver la estructura interna de un material. Las ondas electromagnéticas que transportan alta energía penetran en el material y la radiación que penetra en el material afecta a la película sensible a la radiación colocada en el otro lado del material. Esta película revela la imagen interior del material a través del cual pasan los rayos X. La área más oscura de la imagen se considera un indicador de discontinuidades. El método de prueba radiográfica se utiliza para detectar defectos internos y superficiales de todo tipo de materiales metálicos o no metálicos. La ventaja de este método de prueba son que puede detectar discontinuidades internas y superficiales. Requiere muy poca preparación de la superficie, almacenamiento a largo plazo de los resultados de la prueba y puede aplicarse en muchos tipos de materiales. Las desventajas son que la radiación emitida durante el procedimiento es muy dañino para el cuerpo humano. El equipo es costoso, los procesos de prueba son lentos, el material de prueba no es accesible desde ambos lados y se determina la profundidad de las discontinuidades. A veces no es posible. El método visual es la forma más antigua, básica y común de realizar NDT en aeronaves. Aproximadamente el 80% de los NDT sobre aeronaves se llevan a cabo por métodos visuales directos. Combinación de este método con instrumentos de aumento, equipos específicos como lo es boroscopio, las lupas, etc. Fuente de luz, escáner de video y otros dispositivos. Esto aumenta el porcentaje de aplicación de este método. Entre las ayudas para la inspección visual directa, la combinación del ojo espejo, la linterna, que es un proceso crítico de inspección visual, estructura de las aeronaves y componentes a ser inspeccionados frecuentemente suelen tener difícil acceso. Entonces las ayudas como una potente linterna, un espejo articulado y con rótula, lupas con potencia de magnificación entre 2 a 10 aumentos, son esenciales en el proceso de inspección visual. Aquí también se hace el uso del boroscopio. El boroscopio es un instrumento óptico de precisión, es tubular y largo, tiene incorporada iluminación, están diseñados para permitir inspección visual de superficies internas en lugares de difícil acceso. Usa un tubo rígido y flexible con amplia variedad de longitudes y diámetros
proporciona la conexión óptica necesaria entre el extremo de visualización y el objetivo en la punta distante. Diferentes diseños para una variedad de aplicaciones estándar o diseños personalizados para aplicaciones especializadas. Esto es usado en programas de mantenimiento de aeronaves y motores con el fin de reducir o eliminar desmontaje costoso. Las turbinas de aviación que poseen puertos de acceso que están diseñados específicamente para utilizar boroscopios e inspeccionar álaves y otros elementos. Interiores de actuadores hidráulicos, inspeccionar el adecuado pegado de partes, posición de sello o ring, entre otras zonas de difícil acceso. La prueba de termografía infrarroja es un método de examen térmico no destructivo, rayos X, ultrasonido, vórtice para detectar grietas, inclusiones extrañas, partículas como óxido o sulfito observadas en metales y aleaciones, delaminaciones, separación de capas que forma el compuesto y cambio en propiedades térmicas. Es más utilizado en muchas técnicas convencionales como el infiltrado de líquido y de flujo. Este método es particularmente aplicable a materiales compuestos y es muy adecuado para fines de cribado. Los resultados de las pruebas se analizan con algunos algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes. En una serie de técnicas de examen no destructivas como rayos X, ultrasonido, electromagnético y término infrarrojo, parte de la energía emitida por un objeto se absorbe y el resto de la energía se detecta después de pasar a través del objeto. Si se utiliza un método de prueba no destructivo apropiado, la densidad de energía cambia cuando se produce la presencia y ubicación de efectos estructurales. Con este método se han detectado huecos, grietas y poros entre los defectos típicos de los metales durante muchos años. Sin embargo, hoy en día se utilizan cada vez más materiales compuestos en la aviación, la automoción, la generación de energía en industrias similares de alta tecnología, y existen algunas dificultades en los métodos tradicionales de prueba no destructiva. Por ejemplo, materiales no metálicos. Los rayos X solo se absorben mal. Los ultrasonidos se absorben fuertemente en los compuestos. Las corrientes parásitas no se pueden generar en corrientes no metálicas. Y el penetrador de líquido solo detecta líquidos que están abiertos en la superficie y los materiales con superficies porosas no se pueden examinar. Las pruebas no destructivas térmicas o infrarrojas son un proceso común en el que el calor emitido dentro de un sólido se debilita en el espacio y cambia con el tiempo. Este método está estrechamente relacionado con la física de la conducción de calor y las ondas infrarrojas. Estimados participantes, hemos culminado esta clase del primer tema. Gracias por su atención y recuerden reforzar los conocimientos con el contenido que está en las plantillas.